Muchos dicen que el caso de Gaudí es único y que no generó escuela, pero sin embargo, con el pasar de los años, la obra de Gaudí pasó de ser denostada a revalorizarse cada vez más. Y en la actualidad, Gaudí es considerado realmente un genio creador de la arquitectura. Su obra adquiere mayor dimensión y se pueden rastrear claras influencias estéticas y constructivas en ciertas personalidades de la arquitectura contemporánea. Algunas presentan resultados muy semejantes a los gaudinianos y otras apenas esbozan ciertos guiños, ciertos elementos compositivos que hacen una referencia distante a la obra de Gaudí. Uno de sus herederos directos, un colaborador cercano, el arquitecto Josep Maria Jujol, es realmente un seguidor y quien continúa formalmente su obra. Jujol trabajó a la sombra de Gaudí, pero al momento de independizarse, cuando fallece Gaudí, Jujol demuestra realmente que tiene talento creativo y que es capaz de reelaborar el lenguaje de su maestro. Tengamos en cuenta que muchas obras de Antoni Gaudí corresponden a la factura de Jujol, trabajando en la ejecución directa de murales del Parque Güell, de la fachada de la Casa Batlló, también de la restauración de la Catedral de Palma de Mallorca y de la Casa Milà. Pero lamentablemente le tocó vivir en épocas difíciles, como por ejemplo de la Guerra Civil Española, y eso redujo notablemente su práctica arquitectónica. Dentro de sus obras más importantes podemos destacar una que es póstuma, pues no la llegó a ver culminada, al igual que su maestro, y es el Santuario de la Madre de Dios de Montserrat de Montferri. Como esta obra estaba destinada a cumplir la función de santuario para que los habitantes de Montferri no tuviesen que viajar hasta Montserrat para bendecir sus cosechas, en este caso Jujol recrea a ese entorno natural del monasterio de Montserrat. Y es por eso que la forma de esta ermita recrea las formas naturales de las estalagmitas de Montserrat. En el interior, el arco catenario es el rector del proyecto. La influencia de Gaudí es innegable. Lamentablemente, por falta de recursos de presupuesto, en 1930 se paralizan las obras y no se retomaron hasta la década del 80, por lo que Jujol no pudo ver completo su templo. Y fue en 1999 cuando se culmina este templo, que realmente es un legado de Jujol como herencia gaudiniana. El ingeniero Eladio Dieste también hereda ciertas formas gaudinianas. Dieste en su juventud conoció al pintor Joaquín Torres García, quien había trabajado 2 años junto a Antoni Gaudí. En ese momento, Torres García, dialogando con Dieste, le consulta a ver si conocía la obra de Gaudí. Y él, como ingeniero, la verdad es que no la conocía. Entonces Torres García le recomienda que estudie la obra de Gaudí detenidamente y sobre todo la manera práctica de calcular las estructuras y las formas de su arquitectura. Y le enseña el método empírico de calcular a través de las maquetas funiculares y la sujeción de los bordes de las cadenas conformando arcos catenarios. Y esa lección de Torres García, Dieste la adopta y no se la olvida jamás en toda su obra. Y es a partir del concepto del arco catenario gaudiniano en el cual Dieste elabora la mayoría de sus proyectos exitosos e innovadores en la arquitectura latinoamericana. Podemos ver la herencia gaudiniana en 2 obras fundamentales del ingeniero Dieste. Una es la Iglesia del Cristo Obrero de la Estación Atlántida en Uruguay, y la otra es en la Iglesia de San Juan de Ávila en Alcalá de Henares, en España. Son obras de invención formal maravillosa que tratan de reinterpretar, por ejemplo, las superficies regladas de las escuelas de la Sagrada Familia, pero también atendiendo a necesidades estructurales muy lógicas, como el hecho de canalizar los empujes a través
de paredes que se van ondulando y además de bóvedas de doble curvatura. Estas superficies geométricas generan una estabilidad estructural que la hacen una unidad compositiva inmejorable. Las formas de las paredes y techos abovedados, utilizando el mampuesto cerámico como el ladrillo o la bovedilla armada, con barras de acero entre las juntas, se despliegan en complejos juegos geométricos, donde las formas estéticas devienen de la necesidad constructiva. A primera vista, puede que las formas resultantes de los proyectos de Dieste no sean tan directas referencias a Gaudí, pero en su concepción guardan un parentesco digno de destacar. Sin dudas que estas obras de Dieste conforman un legado renovador para la arquitectura de nuestro tiempo, que además tiene la particularidad de reutilizar un material milenario como el ladrillo, modernizarlo y que lo haga competir en precio y calidad del espacio con el concreto armado u hormigón armado. Afortunadamente, la iglesia del Cristo Obrero de la Estación Atlántida de Dieste ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y creo que también esto es un reconocimiento por transitiva al aporte de la arquitectura de Gaudí a la humanidad. El arquitecto valenciano Santiago Calatrava, más allá de las controversias que ha suscitado su obra, sin dudas que ha tomado como referente a Antoni Gaudí, y es posible rastrear desde las formas geométricas de las catenarias que ha utilizado hasta los revestimientos de trencadís que ha utilizado en el basamento de alguna de sus obras. Es por eso que también el helicoide como forma gaudiniana es reelaborado ya sea en la torre de comunicaciones de Montjuïc para las Olimpiadas de Barcelona de 1992, así como también en otros proyectos como por ejemplo en esta torre particular que tiene la concepción helicoidal tan cara a la genialidad creativa de Gaudí. En el año 2015 la fundación del arquitecto Norman Foster presentó un proyecto para la elaboración de aeropuertos para drones para Ruanda, para un país africano que tenía graves dificultades de abastecimiento en alimentos y en sanidad. Entonces, la idea de Foster era plantear la posibilidad de que hubiese aeropuertos para drones y para ello recurre a formas catenarias. Y esos hangares de aterrizaje y almacenamiento de mercancías adoptan formas catenarias con ladrillos que trabajan completamente a la compresión. Y esto corresponde a una herencia gaudiniana. Nuevamente aquí plantea la idea de utilizar ladrillos de tierra-cemento en estructuras autoportantes. Como ensayo a esta propuesta, pudo plantear en la Bienal de Venecia la construcción de un módulo que trata de ilustrar cuál es el alcance de este proyecto de Foster. La herencia gaudiniana está presente. En el año 2016, el arquitecto paraguayo Solano Benítez presenta un pabellón que representa a su país con una estructura modular conformada por triángulos de ladrillos cerámicos de campo unidos con mortero. La particularidad del pabellón radica en la forma autoportante catenaria en que está desarrollado. No existen elementos metálicos, siendo la forma el único elemento que canaliza los empujes del peso propio de la construcción. Fue un experimento innovador que asume la herencia gaudiniana y también después fue implementado en la Fundación Teletón de Paraguay en Asunción. En el año 2018, Olafur Eliasson, un artista conceptual danés, inaugura su primer edificio, es decir, un edificio para una compañía financiera, la Kir Capital, que trata de conformar un nuevo símbolo urbano para la ciudad de Vejle, que está a orillas de un fiordo en Dinamarca. Este edificio fue apodado como la Casa Fiordo. Es un edificio de ladrillo cerámico a la vista que flota en el agua y está unido a los muelles del puerto urbano únicamente por un delgado puente peatonal. La concepción de la obra está en sintonía con la manera de operar de Gaudí, ya que fue concebida como una obra de arte total,
con mobiliario y luminarias diseñadas especialmente para el edificio. Resulta sorprendente que las aberturas del edificio sean arcos catenarios, en un juego volumétrico complejo de 4 cilindros horadados por huecos con directriz catenaria. La referencia de Gaudí es innegable, a la vez que aporta aire fresco a la práctica de la arquitectura en nuestra época. También tenemos que hablar de la Torre Akbar de Jean Nouvel, que en la propia Barcelona de Gaudí busca referencias a esas formas tan caras a Gaudí que remiten a las sierras de Montserrat, remiten a la Sagrada Familia y también al Hotel Attraction de Nueva York. Al ser un personaje que está a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, a menudo en la historia contemporánea no se lo considera como una figura preponderante en el siglo XX. Pero a contracorriente de la versión oficial de la arquitectura, es necesario para aquellos buscadores de un arte sagrado que consideremos que el aporte de Gaudí también fue significativo en este siglo XX y en el siglo XXI. Es de una actualidad notable. Normalmente se habla de 4 o 5 arquitectos importantes en el siglo XX, como Le Corbusier, como Mies, como Frank Lloyd Wright, como Alvar Aalto o Walter Gropius. Pero sin embargo, no debemos olvidar a Antoni Gaudí y Cornet. Por su aporte estético y constructivo, es válido considerar a Gaudí como un arquitecto protagonista del siglo XX, en contra de los despojos puristas y minimalistas que sufrió la arquitectura de las corrientes racionalistas modernas. Gaudí tuvo la preocupación de seguir por la senda de una estética artística a la manera clásica, priorizando el trabajo artesanal, la manufactura como manera de redención humana. En Gaudí hay una meta mística, una meta equilibrada de tradición e innovación. Tradición porque respeta el trabajo artesanal colectivo, promoviendo el desarrollo de los deberes y secretos de los oficios. Innovación porque desprejuiciado aplica el sentido común a sus sistemas estructurales con nuevas formas de encarar el proyecto arquitectónico a través de maquetas tridimensionales, maquetas funiculares que también posibilitan el cálculo intuitivo de la estructura y visualizar a la forma que va a tener el edificio. Gaudí es un artista integral operativo, que no basa su obra solo con un trabajo de estudio, sino que en el obrador está presente la dinámica que requiere innovaciones, variaciones que van a redundar en una mayor calidad del producto acabado. Él se involucra en las estructuras, en los forjados, en el mobiliario, en definitiva, es un arte total. Creo que Gaudí siempre tuvo la conciencia de que su arquitectura no era una arquitectura temporal, de moda ni profana. Tenía una conciencia de arquitectura sagrada. Esto lo eleva a una distancia considerable de sus contemporáneos, sobre todo de sus propios compañeros del modernismo catalán. Sus formas no emanaron gratuitamente de un concepto formalista, sino que la forma devino siempre de una necesidad expresiva y estructural. La labor de Antoni Gaudí es muestra cabal de la conciencia que se ha de tener al encarar un trabajo en arquitectura. Él hizo de su vida un sacerdocio, un sacro oficio, y de ese sacrificio salió el fruto que nosotros podemos admirar en su obra. En esta condición radica su magia, y es allí donde tenemos que poner la lupa para volver a soñar con la arquitectura sagrada.